Fue detenido un médico trucho que hace varios años justamente ejercía la medicina de manera completamente ilegal. Incluso había trabajado en una clínica. De esta clínica lo habían echado porque descubrieron que se trataba de un médico que estaba teniendo la matrícula o agarrando la matrícula de otra persona, de una médica. Y sin embargo, todo indica y todo parece que hasta ahora, hasta que fue detenido, siguió ejerciendo la medicina de manera ilegal. Un caso que genera mucha bronca, pero además mucha preocupación, Yani. Así es, y la verdad que hay algún punto que todavía por ahí en la investigación no está más claro, porque en realidad la causa es, bueno, a ver, ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Es una causa con una pena lamentablemente menor, y más en este caso que al menos hasta el momento no se reportan casos tampoco de mala praxis, que ya de por sí un caso de mala praxis es muy difícil muchas veces para la justicia o en la mayoría de los casos comprobar. Lo cierto es que cuando él lo detienen, estaba en su casa en Moreno. No hay certeza que actualmente, sí la confirmación de que no trabajaba en ningún centro médico público, ¿sí? No se descarta de que estaba trabajando de manera particular. Claro. Porque cuando a él lo detienen con un maletín, que tenemos una foto por ahí, un maletín de hecho bastante deteriorado de tela, de mucho uso, algo roto también, que llevaba con el sello, con su nombre, e insisto con esto, con la misma matrícula de la doctora que utilizó cuando trabajaba en la clínica de Lavallol. Bueno, ahí justamente en la clínica de Lavallol, donde ejerció ilegalmente la medicina, está nuestro compañero Diego Gabriele. Te escuchamos, Diego. Así es, chicos, aquí trabajamos en el lugar donde se destapó todo, porque no solamente era médico de este lugar, de este centro médico, sino que además era socio gerente. Lo habían hecho socio gerente en una situación comprometida que pasaba por ese momento este centro médico. Este hombre puso plata y fue parte del 30% del capital accionario. Era más que un médico y nadie se había dado cuenta porque no era médico, era un trucho, con todas las letras trucho. Y lo que sucede aquí ahora es que han entregado esas historias clínicas y ahora hay un trabajo que será muy importante para los fiscales de analizar una por una esas historias clínicas para determinar si se le puede imputar algún otro delito, porque obviamente aquí lo que como decía Yani, es un delito menor, usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, que es una imputación un poco mayor, pero no hay nada que por ahora sea prueba para los fiscales de que este hombre les causó algún trastorno en la salud a aquellas personas a quienes atendía. ¿Por qué? Por ahora, porque lo que se sabe es que trabajaba en la guardia. Entonces, ¿qué hacía? Recetaba un ibuprofeno, un paracetamol, a lo sumo alguna medicación para una infección urinaria, que fue por lo que cayó. Porque, como contábamos hace un rato, la víctima, la médica de verdad, aquella que estaba siendo usurpada en su matrícula, la 148.257, fue quien vino hasta este lugar para pedir que le haga una receta cuando se enteró que le estaba usando su matrícula. La propia doctora Scagnetti llegó hasta este lugar para cerciorarse de que efectivamente había un médico que estaba usando su matrícula. ¿Cuál es la sospecha? Porque aquí en 2019 lo echaron, cuando cae la denuncia, en septiembre, pero seguía trabajando, porque como decía Yani, cuando lo fueron a detener estaba hasta con el estetoscopio colgado. Pareciera que no querían ver, ¿no? Y me refiero a esto que estábamos mencionando. Les servía que este hombre trabaje. Vos mencionás, Diego, se lo hizo socio gerente en un momento económico complicado de la clínica, posiblemente puso dinero y en ese caso, bueno, era lo importante en ese entonces, ¿no? La prioridad era salvar a la institución, no importaba quién lo hacía. Claro, y además venía con currículum, porque en principio habría trabajado en un hospital escuela de Ciudadela. Probablemente sea mentira, pero es la forma que encuentran para escudarse aquí en esta clínica. Ahora, es bastante endeble la explicación que nos dan a nosotros. Echan las culpas sobre el director técnico. El director técnico es quien se tiene que encargar de chequear los papeles de los médicos que son contratados. Acá nadie chequeó nada. Y lo que llama la atención y lo que preocupa es cómo es que dejan a una persona que dice ser médico, presente los papeles que presente, en este caso todos truchos,
trabajar atendiendo niños, porque este hombre era especialista, miren cómo se presentaba, especialista en clínica médica, especialista en pediatría y en nefrología que atiende las afecciones renales. Era una especie de especialista en todo, sin haber cursado una sola materia en la Universidad de Medicina. Bueno, por eso, si vamos a la realidad y si hubiese hecho la residencia, ¿no? Y la especialidad en gastroenterología, en pediatría, cada especialidad, un promedio de 4 años más allá de la carrera de médico, es por eso que quizás algo podría haber justificado, porque por la edad del hombre se recibió bastante tarde, ¿no? De profesional, de médico. Estamos hablando, ¿qué año? Porque ya me confundí, 2016, 2014 se recibió, 2014 es el sello. Claro, pero en 2014, se recibió la médica. Sí. Que él usaba la matrícula. En 2014 se recibe la médica. Claro. La matrícula es de 2014, Universidad del Salvador. En 2016 empieza a trabajar acá y ya le encontraron facturas de otros centros médicos, no solamente acá, porque trabajaba en varios centros médicos. Sí. Y el título que tenía colgado era de 2017. Le erró por 3 años, ¿no? A la fecha de la matrícula. La matrícula pertenece a una doctora de 33 años, oriunda de Junín, que es quien, en definitiva, salvando su buen nombre y honor, destapa toda esta denuncia que, con buen tino, los fiscales retomaron luego de que estuviera algunos meses parados, lo cual, eso hay que decirlo también, la lentitud de la justicia puso en peligro a mucha gente, porque este hombre seguía trabajando. Claro. Ahora está detenido. Algo por ahí que se puede explicar, y con esto quiero cerrar, del fallecimiento de los directores de la clínica que te contaban hoy, que murieron los dos, y quizás algo de eso tiene que ver con que en ese momento lo dejaron libre, lo echaron, se murieron los dueños de este lugar, pero bueno, siguió trabajando. Estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2, el doctor Salvador Lograsso, para que nos explique cómo puede llegar a ocurrir un caso de estas características. Doctor, ¿cómo le va? Diego Iglesias, Luli Trujillo y Janina los saludan. Buen día a todos. Feliz día del periodista. Aprovecho para saludarlo a usted por su intermedio a todos. Muchas gracias, doctor. Ahora, ¿cómo se puede dar un caso de estas características? ¿Cómo es que un médico puede ejercer tanto tiempo sin tener el título habilitante? Mire, el Colegio de Médicos es riguroso en ese aspecto y por lo tanto la única forma de que esto no acontezca en lo sucesivo es que todos los empleadores públicos y privados exijan previa actuación de cualquier persona que se titule como médico que acredite su condición de tal y la habilitación para el ejercicio en la provincia de Buenos Aires. Porque sin ese requisito indispensable, después resulta muy difícil la posibilidad de que alguien en forma criminal se arrogue una profesión que no ejerce con el riesgo que todos ustedes pueden imaginarse. Claro. En este caso en particular, este señor no figura en nuestra nómina de profesionales. Y el Colegio de Médicos, además, para que la población tenga garantía de quien dice ser médico, en su página oficial tiene el padrón de todos los médicos que están autorizados al ejercicio de la profesión en nuestro distrito. Por lo tanto, ya sea un empleador privado, ya sea cualquier persona con sospecha que de alguien pueda no serlo, ingresa a la página, pero el empleado privado lo primero que tiene que hacer es exigirle a ese señor que quiere trabajar como tal, que acredite su condición de médico y que además tenga la habilitación correspondiente del colegio respectivo. En este hecho en particular no aconteció nada de esto. Nosotros tuvimos conocimiento porque una colega hizo una presentación porque tenía algún tipo de sospecha. Hicimos una inspección y al poco tiempo la justicia la clausuró la clínica y nosotros habíamos hecho la presentación de la documentación que obraba en nuestro poder en la justicia, a través de nuestro asesor letrado, que es el doctor Moroni. Ahora, En este doctor, momento, sí. ¿Cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Le quiero preguntar algo. ¿Es sencillo el trámite de chequear si una matrícula corresponde a la persona que dice tenerla? Digo, o requiere de presentar una carta formal, o es simplemente una búsqueda en internet? No, nada. En nuestra página del Colegio de Médicos figura el padrón de todos los médicos que están habilitados. Hay un padrón habilitado que es de fácil acceso. Sí. ¿Usted quiere saber si yo estoy habilitado de ejercicio por el Salvador Lograsso 22507 o no? Y le dice si soy activo, si estoy habilitado, etcétera, etcétera. Como cualquier otra, es muy simple. Okay. Tal vez a lo mejor para algunas personas resulta un poco engorroso si no maneja bien la parte de internet. Pero para los empleadores es igual. Si usted va a contratar a un chofer, ¿no le pide el registro de conductor? Claro. ¿Cómo puede ser que alguien empiece a trabajar en un centro asistencial sin que aquel que quiera ingresar no acredite su condición de tal?
Claro. Ahí es muy importante la responsabilidad de aquel que le permite todo esto. Porque usted puede tener a alguien que tenga un ejercicio ilegal de la medicina en un barrio periférico, donde si no existe una denuncia formal puede pasar más desapercibido. Pero ir a trabajar a un centro asistencial sin que se requiera previamente lo que es la documentación que lo acredite como tal, bueno, no hace falta que yo le explique a ustedes cuál es el término, usted puede utilizar el que más le parezca. Claro. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. No, al contrario, ha sido un gusto. Buen día.